Hola, muy buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal y estamos acá de nuevo viendo qué es lo que pasó hoy con el AMA de Alpha Shares, Alpha Mining y Momentum, que como siempre traen muy buenas noticias, muy buenas actualizaciones de lo que está pasando con estos proyectos de Alpha Shares. Alpha Shares es un proyecto único que está teniendo un marketplace, un DEX, actualmente están en poquito de sacarlo y tienen un proyecto de minería de Bitcoin y tienen otro que se llama Momentum que tiene un manejo de tesorería con diferentes inversiones utilizando también bots de trading, que es parte de lo que les quiero hablar hoy. Antes que nada, les recuerdo que no soy su asesor financiero y estoy acá para asesorarme a mí mismo, para ver cómo funcionan las cosas, para contarles lo que he ido aprendiendo del mundo de las criptomonedas y los proyectos que personalmente me gustan más. Alpha Shares y Alpha Mining y Momentum es uno de los proyectos estrellas de mi portafolio y estoy bastante contento con cómo me ha ido con esta inversión. Faltan muchas cosas por mejorar, pero seguramente Tyler y Randy van a sacarlo adelante, igual que John, Peanuts y todo el equipo que está trabajando incansablemente en Paraguay. Arranquemos con lo que dijeron hoy. Hablaron inicialmente de Alpha Shares y el Marketplace. En el último NFT Show, cuando modificaron este modelo de hacer la promoción de nuevos proyectos, les llegó más de 2.800 oidores o escuchas en 4 horas de transmisión que tuvieron. Esto es el monto más grande de personas que los han acompañado en estas charlas. Hablaron de muchos proyectos, los invito a que los oigan cada jueves. Movieron el horario de tal manera que la gente de Europa pueden oírlos en vivo y en directo, más no como les tocaba antes, que era al día siguiente oír toda la historia. Entonces, la gente americana, latinoamericana y europea están pudiendo participar en estos proyectos. Hubo una distribución, va a haber una distribución en esta semana. El fin de semana hubo temas familiares que les impidió hacer toda esta organización de la distribución para los Alpha Packs. Eh, Randy contó que estuvieron con Tyler, estuvieron en temas personales y por lo tanto de hoy a mañana vamos a tener el resultado de cuál va a ser la distribución de los Alpha Packs. La documentación de los DEX va a estar de aquí a 2 días. Seguramente vamos a poder verla claramente cómo va a funcionar exactamente. Ya seguramente están viendo los últimos detalles porque la semana pasada estaban ya con toda la documentación, con el white paper listo. Están seguramente haciendo los últimos arreglos y los últimos pasos. El otro proyecto que viene adelante es Alpha Studio. Es un landing page para ayudarle a diseñadores de las colecciones que participan en Alpha Shares, ayudarles con temas de diseño, temas seguramente va a haber, y lo hablaron, que van a mirar cómo mejorar y cómo ayudarle a personas que traen proyectos con sus colecciones, con mejorar la parte de artística y seguramente van a pasar a manejar también temas de desarrollo de los proyectos como tal. Y me imagino de desarrollo tecnológico, me imagino que ahí estarán. Miremos a Momentum cómo está. A mí me preocupa un poquito el precio. Yo vendía 90 centavos cuando tomé la decisión de vender acá y comprarme un AMC. Después compré un poquito más caro algunas monedas, compré a 80 centavos ayer y hoy veo que están 78 centavos. La han castigado un poco seguramente porque no han distribuido las utilidades. Cuando las distribuyan entre hoy y mañana, vamos a ver cómo va a ser este pedazo. Eh, como les digo, el fin de semana hubo problemas familiares y por lo tanto no estuvieron ahí. La moneda estuvo casi en los 85 centavos de dólar y ha rondado entre el 80 y 85, ahí están. Y estamos muy cerca de llegar al dólar. Como yo les digo, yo espero que muy cerca, cuando empiece la minería de Bitcoin completa de la parte de reservas de Alpha Mining, seguramente va a haber unos muy buenos resultados. Acá los vamos a ver y vamos a ver el mass token llegar a los $2. Hay gente que está tradeándolo lo más normal del mundo y cuando empiece a haber un DEX funcionando se van a poder negociar las monedas ahí. Mm, Hay un bot que están desarrollando y que ha habido un equipo de trabajo
seguramente este bot va a utilizar y va a poder apalancar este movimiento de las monedas, no solamente de Alpha Shares, de Momentum, sino también las de Alpha. Esto va a ser parte del DEX que está ahí, y el bot va a generar algunas utilidades con respecto a la tesorería de Momentum, ahí las veremos, y va a aumentar la rentabilidad de los Singularities. Acuérdense que los Singularities son cuando ustedes compran los más tokens, los pueden volver Singularities, que es haciendo un depósito durante 30 días en el protocolo, y ese va a ser un bloqueo muy parecido a lo que hemos visto en otros proyectos, como es el caso de Copy, que lo dejan 30 días, o el caso de Nebula Miners, que también les estuve hablando en estos días. Lo dejan 30 días y después de los 30 días tienen la posibilidad, como pasa con Singularities, y les voy a mostrar acá abajo. Tengo mis Singularities, tengo 3 que tienen, uno que ya está listo para poder hacer un staking, no lo quiero hacer. Hay otros que tiene 17, se va a liberar el 17 de noviembre, y este lo hice ayer, o sea, se liberará el 29 de noviembre. Esta se va sumando, y lo que va a terminar haciendo es que cuando repartan utilidades voy a recibir el 0.014% de todas las utilidades que repartan. Este es el total que se han repartido. $75.818 han repartido en el año que llevamos acá. Llevamos 10 meses trabajando con Momentum y los Singularities de Momentum. Ahora pasemos a la parte que seguramente están más interesados en conocer, es Alpha Shares, Alpha Mining, y acá está mi dashboard. Mi dashboard muestra que tengo 2 AMCRs y un AMC. Han repartido, la última repartición fue de 0.74 bitcoins, que son wrap bitcoins. Esto no es el bitcoin como tal, sino es un espejo del bitcoin que está activo en Polygon, y lo pueden utilizar en cualquier momento, lo pueden vender o aguantar a través del tiempo. Yo voy a hacer holding de todos estos bitcoins y todo lo que me vayan repartiendo. Miren, yo recibí este valor la última vez que lo recibí, y esperemos a ver cuándo vuelven a repartir, que puede ser a mitad del próximo mes. Hay 171 mineros de los 252 activos. El 62% de los mineros están generando bitcoins, y acá están las cifras. La eficiencia de la minería está en 99.87, y en las últimas 24 horas se han generado 0.022815 de bitcoin, y estos son los datos del sistema. Todo esto está atado a Luxor Pool, que muestra cuál es el hash rate actual. Y estos son los reportes diarios. Estos son los reportes que en total se han minado 1.33 bitcoins llevamos un mes, no llevamos más, llevamos mes y 5 días, mes y 10 días, y estamos con 1.33 bitcoins. A pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todo el desarrollo que se ha tenido, ha estado generando muy buenas rentabilidades. Parte de estas rentabilidades, estos bitcoins van a los 500 mineros de Alpha de Momentum, y a 40 que están en Alpha Shares en el marketplace. Entonces, esta rentabilidad se va a ver, me va a llegar a mí también cuando lo repartan, y solamente es reclamarlo en el protocolo. Miren, antes de irnos, quería mostrarles este resultado, cómo va el Bitcoin a hoy. El Bitcoin en este momento acá en Bybit, que es donde yo lo negocio, en la página de derivados, está en $34.900, el nivel más alto de las últimas 24 horas, y en este momento está en 34.252. Estas son cifras que van a generar muy buenos rendimientos cuando vayan repartiendo los bitcoins a través del tiempo. Por lo tanto, los NFTs, AMCRs y los AMCs van a valorarse muchísimo más. Hay otros proyectos de minería que les quiero hablar, seguramente los hablaremos próximamente, y no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita. Muy buenas noches.